y sí o sí los temas de teoría que vamos a ver hasta la próxima clase inclusive, la clase del 3. Básicamente hasta memoria. Hay dos capítulos de memoria, uno se llama memoria principal y el otro es de memoria virtual. Es hasta memoria virtual. Con respecto a la parte práctica, sí, puede incluir algún concepto que se haya enunciado en la parte práctica y no en la teoría. No, no van a ser ejercicios, digamos, eh, vinculados con ejecución de comandos o algo por el estilo, ¿no? Muy bien. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, la clase pasada tuvimos una introducción a memoria, ¿no? A memoria principal. Lo que le di básicamente fue un resumen de esta primera parte, pero con un enfoque por ahí un poco distinto al que tiene el libro, ¿no? Comenzamos viendo los requerimientos básicos de administración de memoria, ¿no? En donde necesariamente hay un espacio de la memoria que se reserva para el sistema operativo y por lo general son las direcciones más bajas de memoria. Y a continuación se cargan los programas. Históricamente, analizando la evolución de los sistemas de computación, es la única manera de procesar información era a través de la ejecución de programas que se ejecutaban en forma secuencial, o sea, primero uno y después otro, en un contexto de monoprogramación, o sea, se cargaba un programa de memoria, se le asignaba toda la memoria, se le asignaba la memoria, se cargaba en ese lugar el programa y a partir de ahí ese proceso ejecutaba hasta que llegaba a su fin, se desalojaba toda la memoria, menos la del sistema operativo, por supuesto, que es una memoria siempre asignada al operativo, y después se cargaba el siguiente programa ocupando el mismo espacio de toda la memoria que quedaba disponible después de cargar el operativo. Toda esa memoria podía ser ocupada por un programa, por un proceso, y no más. Y cuando se cargaba memoria, se cargaba en forma contigua, como decíamos, ¿sí? Un byte tras byte, uno tras otro, en la memoria principal. El programa tenía que cargarse en forma completa, no podía cargarse una parte sí y otra no. Y por otro lado, el programa, por supuesto, no podía ser más grande que el espacio de memoria disponible. ¿Okay? Con la aparición de la multiprogramación, que permitía poner en ejecución varios procesos en forma concurrente, fue necesario de alguna manera dividir la memoria y tener varios programas cargados en memoria. Cada uno de esos programas transformaba un proceso y corriendo dentro de una partición de memoria distinta. El esquema de administración de memoria particionada tuvo varias variantes, si se quiere. Al principio tenía particiones fijas, los sistemas operativos empezaron a implementar particiones fijas y el número de particiones determinaba el máximo nivel de multiprogramación. Si había 5 particiones, no podía haber ejecutando más de 5 procesos en forma concurrente. Y por otro lado, las particiones eran de tamaño fijo, no todas del mismo tamaño, pero al definir el tamaño de la partición 1, por ejemplo, en 10K y la de partición 2 en 20K, bueno, ese tamaño vivía por siempre. Después se hicieron variantes, ajustes al sistema operativo que permita tener particiones que en lugar de estar como hardcodeado el tamaño de las particiones en el sistema operativo en sí y nunca poder cambiarlo, se permitía poder hacer un cambio rebooteando el equipo, ¿no? Cambiando algunos parámetros de inicialización, rebooteando el equipo, y el sistema configuraba las particiones en distinto número y también en distinto tamaño si era necesario. Hablamos ahí de un problema que se llama fragmentación interna, que básicamente significa que hay un espacio dentro de la partición que posiblemente no sea usado por el programa, porque el programa no tiene por qué tener exactamente el tamaño de la partición. Es menor
su tamaño es menor o igual al tamaño de la partición. Nunca mayor, por supuesto, porque tiene que ser cargado en forma completa. Pero al ser de tamaño menor, va a haber un espacio de memoria dentro de la partición no ocupado, y a eso llamamos fragmentación interna, porque es un espacio libre, asignado al proceso, pero no ocupado por el proceso. Y como ya fue asignado al proceso, ningún otro proceso podría usarlo, ¿sí? Esa situación de fragmentación interna se trató de resolver evolucionando en el esquema de particionamiento y generando particiones no predeterminadas al momento de buteo, sino determinadas al momento de carga del programa. ¿Qué quiere decir? Toda la memoria libre dejada por el sistema operativo, toda la memoria que no era usada por el kernel, por el sistema operativo, se consideraba como una única gran partición, y cuando se cargaba el primer programa, supongamos de 20K, en ese momento se definía el tamaño de una partición de 20K y se cargaba el programa. Cuando venía el siguiente programa, no sé, de 50K, se creaba una partición de manera dinámica, de tamaño variable, variable con respecto a que se creaba en base al tamaño que requería exactamente el programa, de tal manera de evitar el desperdicio dentro de la partición, porque la partición ajustaba exactamente al tamaño del programa, ¿sí? Y ese es un esquema que se llama de administración de particiones, pero con tamaño variable, que se definen al momento de carga del programa. ¿Está bien? Bueno, y después vimos algunas situaciones en donde a medida que se iba usando la memoria, los procesos se ejecutaban, y a medida que esos procesos iban terminando, empezaban a dejar espacios de memoria libres. Y esos espacios de memoria libres quedaban entre otros espacios que estaban ocupados por procesos. Entonces teníamos espacio ocupado, ocupado, libre, ocupado, libre, ocupado, libre, ¿sí? Quedaban como huecos dentro de la memoria, memoria asignada, ocupada por procesos, y memoria que antes fue ocupada por un proceso, y como el proceso terminó, esa memoria quedó disponible. Esos huecos que generaban esos espacios libres, si quedaban contiguos, el sistema operativo se aseguraba de reflejar esa situación en su estructura de datos, y en lugar de considerar dos espacios libres contiguos, considerar un único gran espacio libre. De tal manera que en esos espacios libres, contiguos, hacían un espacio libre más grande y podían contener, hacer que se puedan cargar programas ahí. Si quedaban muchos huecos disponibles por muchos lugares de la memoria, y la sumatoria de esos espacios libres era grande, pero quizás cada pedacito era muy chiquito como para cargar nuevos programas, se producía una situación que se conoce con el nombre de fragmentación externa. ¿Qué quiere decir? Hay espacio disponible, quizás lo suficientemente grande como para albergar un programa, pero no podría albergar un nuevo programa o un nuevo proceso, debido a que todos los espacios estaban distribuidos en distintos lugares de la memoria, no estaban todos juntos. La situación ocasionaba que ese proceso no podía ejecutar, porque no tenía el espacio contiguo. Solución al problema fue implementar algún mecanismo, por supuesto, del lado del sistema operativo, que permita que los programas, los procesos en memoria se junten un poco, todos o algunos, y empiecen a juntar por otro lado los espacios libres, o sea, desplazar el proceso para juntar espacios libres. Cuando el espacio libre era lo suficientemente grande como para contener el nuevo proceso que quería ejecutar, bueno, se ejecutaba en ese momento el proceso. Entonces, cuando un proceso quería entrar y no había suficiente espacio libre contiguo, pero sí suficientemente espacio libre distribuido, el sistema operativo, en lugar de decirle que no podía ejecutar, lo demoraba un poco y se encargaba de compactar la memoria juntando los espacios ocupados, o también dicho de otra forma, juntando los espacios libres, que es lo mismo. Y ahí, una vez juntados esos espacios libres y con el suficiente espacio como para cargar al nuevo proceso, al nuevo programa, se cargaba ahí el programa. ¿Está bien? Ese concepto se conoce con el nombre de compactación de memoria, ¿sí? Que básicamente consiste en la reubicación de procesos, mover los procesos para juntar los espacios libres. Y después comenzamos a ver otro esquema de administración de memoria, en donde decíamos que los programas se dividen en páginas, la memoria se divide en frames, que el tamaño de los frames es igual al tamaño de las páginas, tamaño típico podría ser 2K, y lo que se hacía era, al momento de cargar un programa,
el sistema operativo determinaba el módulo cargador, ¿no? El loader, como se llama, el módulo encargado de cargar los programas a memoria. Decía, si este programa necesita 3 páginas, lo que necesito conseguir son 3 frames, mirando la información que tenía el kernel a nivel de sus tablas que dicen las estructuras de datos, mejor dicho, que reflejan el estado de la memoria, buscaba 3 frames libres para cargar 3 páginas. Ahora, esas 3 páginas se podrían cargar en frames que no necesariamente estén contiguos. Para lo cual, el sistema operativo tenía que llevar control de en qué lugar de la memoria, en qué frame se alojó qué página, construyendo una tabla que se llama tabla de páginas o tabla de distribución de páginas que hace el mapeo entre dónde están las páginas, en qué frame se encuentran. ¿Sí? Para poder implementar esta técnica que dividía los programas en páginas y la memoria en frame, esta técnica que se recibe el nombre de paginación, es necesario que la unidad de manejo de memoria tenga la suficiente inteligencia como para manejar una tabla de distribución de páginas y hacer la traducción de dirección de memoria lógica a dirección de memoria física, porque el programa no sabe que al cargarse memoria no está contiguo. Él siempre tiene la ilusión de que está contiguo, porque él trabaja haciendo referencia a direcciones lógicas que una unidad de manejo de memoria se encarga de traducir a direcciones físicas. Si tengo un procesador que no tiene una MMU preparada para paginación, es imposible implementar un sistema operativo con paginación. O sea, gran parte de la evolución en los distintos esquemas de administración de memoria se debe también a agregados de nuevos componentes de hardware que ayuden o que faciliten la implementación de ese nuevo esquema de administración de memoria, ¿no? Así que habíamos llegado hasta ahí. ¿Alguna consulta al respecto? Vamos a pasar por los mismos temas, pero de manera más rápida ahora, siguiendo la PPT. ¿Alguna pregunta? Ok. Por ahora no. Muy bien. Buena respuesta. Bien. Vamos a repasar de nuevo un poquito lo que sería la base o el background vinculado con la administración de memoria, ¿no? Dice, los programas deben ser llevados a memoria. Los programas residen físicamente en disco. Se dice por eso que un programa es una entidad pasiva, está ahí tirado en el disco, podemos decir, y no hace nada más que ocupar espacio. Sin embargo, cuando yo quiero ponerlo en ejecución, necesariamente ese programa tiene que ser cargado de memoria, porque la única forma de que un procesador ejecute un programa, ejecute un proceso, es si ese programa está cargado en memoria. ¿Sí? No puede ejecutarlo directamente desde disco ni desde otro tipo de almacenamiento. ¿Sí? Como dice el segundo bullet, la memoria principal y los registros son los únicos almacenamientos que la CPU puede acceder directamente. ¿Sí? Y la memoria, la unidad de memoria, dice, lo único que ve es una serie de direcciones más requerimientos de lectura. ¿Sí? El módulo que maneja la memoria recibe constantemente eso, ¿no? De esta dirección quiero leer, o de esta dirección quiero escribir estos datos. ¿Sí? Esos son los requerimientos que recibe la unidad de memoria. Y por otro lado, la CPU no solo accede a la memoria, sino también puede acceder a los registros del procesador. Los registros del procesador son como una memoria especializada, pero de un acceso mucho mayor, mucho más rápido. ¿Sí? De hecho, es el almacenamiento más rápido al cual puede acceder un procesador. Pero claro, lamentablemente, es de tamaño reducido, ¿no? Porque también es más caro. ¿Sí? Y en un ciclo de reloj, la CPU puede acceder a un registro del procesador. A ver, vamos a hacer así. Ahí está. En cambio, un acceso a memoria puede tomar varios ciclos. O sea que es mejor tener al registro, a la información que se necesita, a los programas que se van a ejecutar,
o aparte del programa que se va a ejecutar, o aparte de los datos a los cuales se van a acceder, tenerlo en los registros del procesador, de alguna manera, ¿sí? Porque lleva mucho más tiempo acceder a la memoria principal que acceder a los registros del procesador. Acceder a la memoria principal lleva más tiempo que a los registros del procesador, sí. Y eso puede ocasionar algún tipo de demora, ¿no? Si constantemente se está accediendo a la memoria principal. De todas maneras, es despreciable ese tiempo si lo comparamos con el acceso a disco. Pero al comparar acceso a registros y acceso a memoria, es muchísimo más rápido el acceso a los registros, ¿no? Para poder hacer que el acceso a la memoria principal de alguna manera se vea como que es más rápido, los procesadores implementan un espacio de memoria que se conoce con el nombre de memoria caché o cache memory, ¿sí? Que en algunos libros se traduce como antememoria, que básicamente es un espacio de memoria más rápida que la memoria principal, pero más lenta que los registros del procesador. De tal manera que cuando el procesador accede a una posición de memoria, al leer un dato, lo lee, lo deja copiado, deja una copia en el caché y lo procesa. La siguiente vez que busque el mismo dato o la misma instrucción en memoria, en realidad primero, por lógica, el procesador accede a la memoria caché y si lo encuentra ese dato, encuentra esa instrucción, encuentra lo que está contenido en esa dirección de memoria, directamente lo extrae de la memoria caché. Y su acceso es mucho más rápido. Incluso acá nombramos al caché como si fuera una sola memoria. En realidad el caché se divide en varios niveles, incluso nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cada nivel es más grande y cada vez que es más grande también es más lento, ¿sí? Pero son mecanismos que utiliza, o estrategias técnicas se utiliza en el desarrollo de procesadores, de tal manera que se acceda más rápido a la memoria principal, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que es interesante tener en cuenta cuando se administra memoria y sobre todo cuando hay muchos procesos cargados en memoria, que tiene que haber algún mecanismo de protección de memoria. Un programa no podría acceder, un programa transformado en proceso, ¿no? No podría acceder más que a su memoria, porque si intenta acceder a la memoria de otro proceso o a la memoria del sistema operativo, tanto como para lectura como para escritura, ¿sí? Bueno, primero no tiene nada que hacer leyendo datos o instrucciones de otro programa o del kernel, y por supuesto mucho menos modificar los datos, ¿no? Porque los programas podrían observar de esa manera un mal funcionamiento debido a algo que está haciendo otro programa que está cargado en ese momento también en la memoria, ¿no? Es fundamental implementar algún mecanismo de protección de memoria. Bien. ¿Cómo se logra esa protección? Fíjense acá muestra, habitualmente uno dibuja al revés, yo lo dibujo generalmente al revés, pongo la dirección 0 de memoria, las direcciones más bajas de memoria la pongo arriba. Bueno, en este caso el gráfico muestra las direcciones más bajas de memoria abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto que está en celeste, es el kernel, y arriba varios procesos. Ah, no, perdón, acá está el sistema operativo, cargado en las direcciones más altas, que fue una de las formas también que en algún momento se implementó. Hoy los sistemas operativos están encargados en general en las direcciones más bajas. Esto celeste es libre. Pero bueno, independientemente de eso, acá se cargan los procesos, ¿no? Los procesos se cargan a partir de una determinada dirección de memoria, ¿sí? Para impedir que un proceso acceda a memoria de otro proceso o acceda a memoria del kernel, es necesario que el hardware provea y funcione de esa manera, ¿no? Un par de registros adicionales, ¿sí? Registros que no va a usar para cálculos en sí, sino que va a usar para fines específicos de protección. Básicamente, cuando el sistema operativo, el scheduler, por ejemplo, le dé el control a este proceso que está acá, antes de transferirle el control mediante el dispatcher, lo que se tiene que hacer es setear eh, un registro del procesador que dice en qué lugar de memoria se encuentra cargado el proceso, ¿sí? Y otro registro, bueno, ese registro se conoce con el nombre de registro base, y otro registro que dice cuál es el límite, ¿sí? Entonces, la dirección donde está cargado este proceso se transforma en la dirección base, en el byte 300.040. Y el tamaño, bueno, será la suma acá de esto, lo que da esto, llega hasta
lo que diga el registro base más lo que diga el registro límite, si es que el límite está especificando el tamaño, ¿no? Entonces mi programa puede hacer acceso a memoria, pero dentro de este rango de direcciones. Si intenta acceder fuera de este rango, se genera una interrupción que se conoce como acceso ilegal a memoria. Si algo así les pasa, por ejemplo, hoy en Linux, ¿sí? Cuando están probando, de vez en cuando están probando, le va a decir segmentation fault, ¿sí? Falla de segmento. Es como que trató de acceder a un espacio de memoria que es distinto al proceso. ¿Cuándo puede darse eso? Cuando el proceso no se trata de usar un puntero, ese puntero no fue inicializado y está apuntando a cualquier lado y su programa trató de usarlo, ¿no? Lo más probable es que ese puntero apunte a cualquier lugar y al tratar de acceder se intenta acceder a un área de memoria que no le corresponde al proceso. También podría suceder no solo por un error de programación, por un puntero no inicializado, como decíamos, sino también podría suceder por la ejecución de un programa malintencionado, que justamente lo que trata de hacer es escribir en otros lugares de memoria que no le correspondan, ¿no? A ver si tiene esa posibilidad. El sistema operativo debe descartar toda posibilidad de acceso ilegal basándose en estos registros adicionales, ¿no? Registro base y registro límite. Entonces, cuando la CPU trata de acceder a una dirección de memoria, lo que debería hacer la unidad de manejo de memoria, el hardware, ¿sí? Es preguntar si esa dirección es mayor o igual que el registro base. Si no es así, se genera una interrupción, ¿sí? Capturada por el sistema operativo, como dice acá, por un error de direccionamiento ilegal, ¿sí? Segmentation fault, diría en Unix o en Linux. Ahora, si es mayor o igual que el registro base, debería ser menor que el valor del registro base más el registro límite. Si eso es así, el acceso es totalmente legal y se permite el acceso a memoria, ¿sí? Si no, estamos en la misma situación que antes, ¿no? Estamos tratando de hacer un acceso más allá de los límites del programa. Antes de que el dispatcher ponga en ejecución al proceso, en realidad lo que hace es restaurar el contexto del proceso y como parte del contexto, el valor de estos registros, ¿sí? Esos registros solamente lo puede modificar el kernel a través de sus módulos cuando ese código está ejecutando en modo kernel, ¿sí? Si le transfiere el dispatcher le transfiere el control a un proceso y el proceso intenta modificar el registro base o modificar el registro límite, ¿sí? No va a poder hacerlo porque esas instrucciones se consideran instrucciones privilegiadas. Y cuando un proceso de usuario, que ejecuta por supuesto el modo usuario, trata de ejecutar una instrucción privilegiada, también se genera una interrupción que es capturada por el sistema operativo, ¿no? Pero ahí por tratar de usar una instrucción privilegiada. Bien, binding. A ver, a ver si puedo acá. Voy a dejar de compartir esto para que podamos hablar de lo que entendemos por binding. A ver, vamos a compartir la pantalla.
Se ve bastante chico esto. No se está viendo muy bien, ¿no? Se ve bastante chico. Sí, se ve chico. Y se ve bastante chiquito, profe. Sí, no sé por qué. Vamos a ver si le encontramos la vuelta. Interesante. Bueno, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, sí, se ve, profe. Excelente. Bueno, no, lo que quiero hablar tiene que ver con acá, binding. ¿Sí? Binding, el proceso de binding significa vincular, ¿no? Básicamente la dirección de las instrucciones y de los datos a memoria. Cuando uno escribe un programa, ¿sí? Como yo lo había hecho la semana pasada, cuando antes se escribía un programa y se lo compilaba, ese programa creía que iba a cargarse, bueno, uno tenía que decirle en qué punto de memoria se le iba a cargar. En el entorno de monoprogramación, por ejemplo, cuando estaba el kernel solamente o el sistema operativo cargado en memoria, se sabía la dirección donde terminaba el sistema operativo. Entonces, el compilador, al momento de generar un ejecutable, generaba un ejecutable que sabía que iba a correr a partir de una dirección de memoria. Por ejemplo, la dirección de memoria 10.000, supongamos. ¿Sí? Imaginemos las primeras 10.000 direcciones ocupadas por el sistema operativo, entonces el programa se cargaba a partir de la dirección de memoria 10.000. Entonces, al generar código el sistema operativo, perdón, el compilador cuando genera código dice, bueno, a ver, acá están estas variables, por ejemplo. Están estas variables, están estas instrucciones. Entonces traduce todas las instrucciones y en las instrucciones dice, si sucede tal cosa, entonces bifurcar a tal lugar, si no hacer otra cosa. Eso significa implementar este, dentro del código, del código de máquina, ¿sí? El código generado por el compilador, un salto a una dirección de memoria donde están las instrucciones por el caso positivo o por el caso negativo de la condición. ¿Sí? Entonces, como el programa debía saber en qué lugar de memoria se iba a cargar, y sabía en qué lugar iba a poner el código por la parte verdadera y por la parte falsa del if, ¿sí? Al hacer la comparación en la condición, determinaba si hacer un go-to o un jump, sería a nivel assembler, ¿no? A una determinada posición o a otra, que es donde tenía que continuar la ejecución basada en una condición. Y la dirección a la cual saltaba era una dirección fija, preestablecida. Era donde se iba a cargar las instrucciones por la parte positiva y las instrucciones por la parte negativa de esa condición. Y así todo el programa tenía direcciones metido dentro del ejecutable, el código compilado, direcciones físicas. ¿Sí? Por otro lado, más allá de las instrucciones, el programa debía decir dónde estaban las variables, ¿sí? En qué lugar de memoria se encontraban las variables. Entonces, si el programa se cargaba en la dirección de memoria 10.000 y tenía 1.000 bytes, ¿sí? Entonces, a partir de la posición de memoria 11.000, podía poder empezar a poner las variables, el espacio asignado a las variables. Entonces, cuando uno hablaba de la variable A, que era un entero de 2 bytes, ese entero estaba en la posición de memoria 11.000 y 11.001.
la variable b era 11.002 y 11.003, ¿sí? Ocupando esos 2 bytes y así siguiendo. El compilador es responsable de eso, ¿no? De traducir las instrucciones y de definir cuál es el lugar en donde que van a ocupar en memoria las variables, y en ese momento, como uno tenía que determinar el lugar donde se iban a cargar, las direcciones que se establecían en el programa eran direcciones de memoria absolutas. ¿Sí? Esos ejecutables en esa época, década del 50, en lugar de llamarse ejecutables en sí, se llamaban fases. ¿Sí? Entonces uno ponía en ejecución una fase, ponía en ejecución un proceso porque tenía internamente direcciones físicas. Por supuesto, cuando crecía el sistema operativo, esa fase, ese ejecutable ya no servía, había que volver a generar el ejecutable y decirle, che, no se carga a partir de la edición de 10.000, ahora se carga a partir de la memoria, posición de memoria 12.500, porque el sistema operativo creció hasta ese lugar. ¿Sí? La nueva versión del sistema operativo ocupa todo ese espacio. ¿Sí? Entonces ese era un problema. Para evitar eso, no, porque ahí lo que se llama el binding, la ligazón entre la dirección de memoria y la instrucción o el dato, se hacía en el momento de compilación. ¿Sí? Al compilar ya se establecía en qué lugar iba a ejecutar el programa, dónde iba a estar el código, dónde iban a estar las variables, y a eso se llama código absoluto, ¿sí? Con direcciones de memoria absolutas. ¿Sí? Bien. La idea es que no se definan en ese momento, sino que se definan las direcciones de memoria, ¿sí? Ese binding de memoria, tanto para las instrucciones como para los datos, al momento de carga del programa. ¿Eso qué quiere decir? Podemos hacer que el compilador, o la idea fue diseñar compiladores, que en lugar de generar direcciones de memoria absolutas, tomando como lineamiento cuál es la posición en donde se cargan, esperar al momento, hacer de cuenta que se van a cargar a partir de la dirección de memoria 0. ¿Sí? Y todas las direcciones son relativas a la dirección de memoria 0. ¿Sí? Sin embargo, cuando el programa se carga a memoria, no va a estar cargado en la dirección de memoria 0. ¿Sí? Va a estar cargado en otra posición de memoria, como dijimos recién, en la posición de memoria 12.500, por ejemplo. Entonces, el hardware tiene que contar con algún mecanismo que permita que ese código sea reubicable. Y ese mecanismo es contar, por ejemplo, con un registro base. ¿Sí? Un registro que indique en qué lugar se hizo la carga. De tal manera que mi programa, cuando dice, bueno, quiero leer la instrucción que está en la dirección de memoria 0, no accede a la dirección de memoria absoluta 0, sino que accede a la dirección de memoria 0 más el valor de ese registro base, que dice acá comienza mi programa. Si quiere acceder a la dirección de y el registro base dice 12.500, bien, cuando se ejecuta el programa y quiere acceder a la dirección de memoria 0, se accede a la dirección de memoria 12.500. Si se quiere acceder a la dirección de memoria 100, se accederá a la dirección de memoria 12.600, porque se sumaría el valor base más a la dirección de memoria relativa al inicio del programa. ¿Sí? Es como el desplazamiento con respecto a donde se cargó el programa. Entonces, el binding de direcciones, tanto de instrucciones como de datos, se hace al momento de carga, ¿sí? Gracias a un registro, bueno, por un lado el código es ubicable, porque él crea que está siempre en la dirección de memoria 0, pero cuando ejecuta tiene la ayuda de un registro base que el hardware utiliza como para cada referencia a memoria hacer que en ese momento se encuentre la instrucción necesaria, ¿no? Bien, otra cosa que puede suceder es que el binding sea demorado hasta el momento en que ejecuta el proceso. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de ejecución puede ser que incluso que el programa no sepa dónde están todas las instrucciones. A ver, vamos a mirar acá. Y que recién al momento de ejecución decida cómo poner en el código la dirección resultante. A ver, vamos a hacer así. Voy a escribir un programa muy simple. Debo tener acá un Hello World. No. Programa más simple del mundo, ¿no? El programa que uno siempre...
¿Ok? Bien. Entonces tengo ese programa. Yo tengo un compilador. A ver, vamos a... quiero ver cuál usa. Ah, ok. CC. ¿Sí? Ese es el compilador. Que si yo no le digo nada, realiza todas las fases necesarias como para armar un ejecutable. Pero yo le voy a decir, quiero que solamente, no hagas todas las fases, sino que solamente quiero que compiles. ¿Sí? Quiero que tomes como fuente el archivo hello y me generes un ejecutable, o sea, tu salida, vaya para el archivo hello.o. ¿Ok? Mi programa, como no tenía errores, compiló sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Si miro mi programa, hello.c, bueno, acá lo que hace es, va a leer este archivo, como está entre menor y mayor, va y lo busca en el directorio /user, /include, donde están todos los archivos de encabezado, y ahí encuentra el archivo standardinput.h. Y este es un archivo encabezado, tiene más comentarios que otra cosa. Tiene directivas para el preprocesador, que son estas que comienzan con numeral. ¿Sí? Tiene por acá, estos son definiciones de tipos de datos, ¿sí? Definiciones de constantes simbólicas, donde aparece en un programa este símbolo, él interpreta, es un 0, lo va a reemplazar por un 0, si aparece este otro, lo reemplaza por un 1, etcétera, etcétera, ¿no? Después de definir esas constantes simbólicas, un montón de cosas más, termina definiendo, vamos a ver más abajo, vamos a buscar directamente esto. Por ejemplo, acá encuentra el prototipo de una función, o sea, el cómo se usa la función. Dice printf es una función que devuelve un entero. Acá tiene un modificador que se llama extern, ¿no? Pero dice, acá dice, hay una función que se llama printf. La función printf espera recibir un string como primer carácter, como primer parámetro, perdón, y después tiene tres puntitos, dice, y después puede recibir un montón de otros parámetros porque printf es una función que tiene un número variable de parámetros. Por ahí esto nunca lo vieron cuando programaron en C. Pero bueno, las funciones pueden tener un número variable de parámetros, no necesariamente tienen que tener uno, dos o tres. ¿Tá? Lo que quiere decir con esto, y fíjense que el código de printf no está acá, no está en el archivo .h, simplemente está lo que sería la declaración de cómo se usa, lo que se llama el prototipo de la función. ¿Sí? Entonces, volviendo a mi programa, hello.c, lee este archivo, de ahí en realidad se lee para ver todas esas constantes simbólicas que yo puedo utilizar, y también para entender cómo se usa la función printf. Y que el compilador no se enoje conmigo, porque yo le puse que tiene un solo argumento, perfecto, porque el número es variable, y que el primero que pasé, y el único que pasé, es un string, cosa que está bien. ¿Sí? Por eso no me dio ningún tipo de warning, ningún tipo de error. Devuelve un número entero, pero como yo no quiero recibir, no quiero enterarme de cómo, si tuvo éxito o no printf, no lo pongo, pues supongo que va a tener siempre éxito, ¿no? No me quedo con el código de retorno de la función. Muy bien. ¿Qué me dio como resultado? Me generó este programa, hello.o. ¿Sí? Ese archivo hello.o es un archivo objeto. Ese archivo objeto, por supuesto que tiene una parte binaria, fíjense. ¿Sí? Por acá dice que es un ejecutable, SLF, me dice que es un ejecutable. Acá está el string, perdón, el string que yo puse en el programa, hello.word, y después le agrega un montón de otras cosas. ¿Sí? Pero básicamente lo que tiene este ejecutable, fíjense que en sí el programa es muy chiquito.
A ver si... ¿Qué tamaño tenía? Prácticamente 1500 bytes, nada más. ¿Sí? Dentro de ese programa tiene una cabecera, tiene un espacio en donde dice, dentro de este código está la función main. Dice, acá adentro vive la función main. El código de la función main está dentro de este archivo, ¿sí? Dentro de hello.o. ¿Qué quiere decir? Que si alguien llama a a main, ¿sí? Si en otro programa dice call, llamar a la función main, la dirección de memoria que le corresponde es la dirección de memoria en donde comienza esta función dentro de este archivo compilado, ¿sí? Dentro de este archivo objeto. Y por otro lado, está marcado dentro de esa sucesión de bytes que no se podían leer dentro de ese ejecutable, que no es ejecutable, es un objeto, está marcado que hay una referencia, una invocación a la función printf. Pero la función printf yo la estoy usando, no la escribí. ¿Se entiende? Yo no escribí el código de la función printf, yo solo escribí el código de la función main, ¿sí? Y main está usando a la función printf. Muy bien. Como está usando la función printf, de algún lado tiene que sacarlo. Bueno, el compilador de C, una vez que yo compilé y generé el objeto, le tengo que decir que genere el ejecutable. Para generar el ejecutable, por ahí puede resultar confuso, pero simplemente le digo, mira, tomate como inicio hello.o, ¿sí? Que ya está compilado, ya es un objeto, y generame un ejecutable que se llama hello, ¿sí? Pero el hello.o es casi un ejecutable que le falta el código de la función printf, porque él no sabe cómo ejecuta la función printf, qué hace la función printf, ¿sí? Bueno, ahí yo lo compilo. Lo que hizo fue, tomó el archivo hello.o, buscó la biblioteca estándar de C, ¿sí? Que se suele llamar el runtime de C, que es una biblioteca que es básicamente una biblioteca, es un conjunto de archivitos .o metidos en otro archivo, más grande que los contiene a todos. Entonces fue, extrajo de la biblioteca, sin que yo le diga nada, yo simplemente le dije, che, generame el ejecutable, ¿sí? Porque es lo que él sabe hacer. A partir del objeto, no toques el fuente ya fue, ¿sí? A partir del objeto y generarme el ejecutable. Cuando él lo leyó, dijo, pero me falta printf, no sé dónde está printf. Tengo un call en el código compilado que apunta a una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria no la conozco, ¿sí? Entonces va a la biblioteca estándar, toma el código de la función printf, la trae para acá y la incorpora dentro de este ejecutable, ¿sí? Hello. Fíjense que hello, el ejecutable, es mucho más grande que hello.o, porque incluye otro conjunto de funciones, entre ellas printf, que yo no escribí, pero que las trajo de la biblioteca estándar como para componer el ejecutable. ¿Está? Bueno, voy a modificar mi programa. Bueno, y si lo ejecuto, por supuesto que va a hacer lo que tiene que hacer. Hello world. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero yo le voy a decir imprimir hola mundo, ¿sí? Suponiendo que tengo una función que se llama imprimir hola mundo. Que yo podría escribirme en un archivo .h el cómo se usa la función imprimir. ¿Sí? Le podría decir, che, quiero incluir un archivo imp.h, así lo voy a llamar. Lo pongo entre comillas porque lo voy a poner en el directorio actual, ¿sí? Es más, vamos a hacer una cosa. Lo voy a comentar primero, ¿sí? Voy a comentar primero. Vamos a compilar. cc-c hello.c -o
hello.o, ¿sí? Y compiló. Perdón. ¿Sí? Pero ahora dice, en hello.o dice, tengo dos funciones que no conozco. ¿Sí? La función printf y la función imprimir. De la función printf conoce el prototipo, de la función imprimir no conoce el prototipo. Lo ideal sería de que yo me genere un archivo imp.h y diga que imprimir es una función que recibe un string, un char pointer, y nada más. ¿Sí? Eso es lo que se llama el prototipo de la función, el cómo se usa. ¿Qué parámetros recibe? ¿Cómo se llama? ¿Qué parámetros recibe? Y qué devuelve. Nada más. ¿Sí? Esto para hacerlo bien. Y acá debería descomentar esto. ¿Sí? Lo busca en el directorio actual porque acá yo le puse comillas. Si lo hubiera puesto entre menor y mayor, lo buscaría en el directorio /user /include. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo. Porque al momento de compilación no le dije que se ponga muy exquisito. Hay opciones que se pueden agregar para decirle, che, verifica absolutamente todo, ¿no? Porque acá me pudo compilar tomando como supuesto que recibía algún argumento y que el argumento estaba bien y que esto devolvió un entero y nada más. ¿Sí? Bueno, si yo trato de ejecutar, de generar el ejecutable, lo haría con hello.o, perdón, y generé un ejecutable que se llama hello. ¿Está bien? Él va a buscar, va a tomar este archivo, dice, uy, me faltan dos funciones. Una función se llama printf, va y lo busca en la biblioteca estándar, porque siempre busca ahí, y también busca a la función imprimir. Pero no encuentra la función imprimir. Entonces me dice que es una referencia no definida. ¿Ok? Me falta agregar el código de la función imprimir. Entonces yo voy a hacer un imprimir.c. Le voy a poner include imp.h. Y acá le voy a decir que la función imprimir, que recibe un puntero a carácter, o sea, un string, hace esto. PutS imprime el string y se va. Acá le voy a decir que también, como usa putS, está usando una función para que sepa cómo se usa putS. ¿Sí? Ahora voy a compilar, imprimir.c, voy a sacar un imprimir.o. ¿Está bien? Entonces, la función hello, el ejecutable hello, usa las dos funciones. Cuando yo quiero generar el ejecutable, como hicimos antes, a partir del objeto, me dice que no conoce a imprimir. Entonces, para que lo conozca, yo debería decirle, mira, tomate imprimir y imprimir.o. Juntame esos dos objetos que fueron generados a través de dos fuentes distintas, dos archivos .c distintos, y generame el ejecutable. Ahora sí me generó el ejecutable, y ahora sabe ejecutar printf, por supuesto, y también le agregó a ese ejecutable el código que estaba escrito en imprimir.c. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí lo que hicimos fue la invocación, la llamada a la función printf, se resolvió llamando a la función printf de la biblioteca estándar. Y el call, la llamada a la función imprimir, se resolvió llamando a la función imprimir que está en este otro objeto. ¿Sí? Es como que se agrega un objeto uno a continuación de otro, y estas invocaciones ahora son a direcciones de memoria que están dentro de lo que él está componiendo como el mismo programa. Se dice que está
editando el programa y estableciendo un link entre la invocación y la función, ¿sí? Esa función se llama que cumple el programa CC, se llama de link edición, ¿sí? Y cuando el link edita, cuando junta y lo engancha resuelve la dirección no resuelta, o sea, hay un call que dice apuntar a una dirección y no conoce cuál dirección es, entonces ese call ahora tiene la dirección de la función imprimir, y lo que hace es modifica esa parte del programa, link editando ese ejecutable, ¿sí? Y además incorporando el código de la función imprimir dentro de este ejecutable. ¿Se entiende eso? No estoy viendo el chat. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Perfecto. Bien. Acá tenemos lo que hicimos. Tengo un programa fuente usando un compilador, ¿sí? A momento de compilación genero un módulo objeto. O sea, el punto C lo transformo en punto O. El compilador o un assembler, ¿no? El assembler es cuando uno programa en el lenguaje assembler y genera código objeto, ¿sí? En lugar de llamarse compilador al compilador de assembler, se le llama ensamblador, ¿sí? El módulo objeto, el módulo objeto, el archivo objeto, se junta, se linkea, ¿sí? Mediante el link editor, ¿sí? El editor de enlaces. Para lo cual busca, en un principio, en la biblioteca estándar del lenguaje de C, ¿sí? Busca las funciones correspondientes. Cuando yo le puse en la línea de comandos del link editor también imprimir.o, trajo ese módulo y pudo terminar con la link edición. Ahora tiene un módulo que se puede cargar, un ejecutable que se puede cargar, que es hello, ¿sí? El ejecutable hello. Cuando yo lo pongo en ejecución, el loader, y voy a pasar por ahora esto, lo carga a memoria, ¿sí? Si yo estoy usando bibliotecas del sistema, ¿sí? Puede ser que esas bibliotecas del sistema, ¿sí? No del lenguaje, sino del sistema, se agreguen y el loader también las cargue, ¿sí? Pero si el sistema operativo me brinda la posibilidad de cargar las bibliotecas del sistema en forma dinámica, el programa ejecutable está en memoria, ¿sí? Y cuando hace una referencia a una de esas funciones que están en una biblioteca que se enlaza de manera dinámica, ¿sí? En ese momento, como no sabe dónde está la función, pero ya está cargada en memoria, se supone, en ese momento realiza el link, ¿sí? Por eso se dice que ese link deja de ser estático, como el que hace este módulo, y se transforma en un linking dinámico. A ver si tenemos por acá. Sí, básicamente en el mundo Unix, perdón, en el mundo Linux, uno ve claramente los archivitos .dll, ¿sí? Contienen un montón de funciones que provee en general el sistema operativo, ¿sí? Uno también puede escribir sus DLL, sí, que mis programas van a utilizar, pero en lugar de formar parte en sí del ejecutable, ¿sí? De formar parte del módulo que se va a poner en ejecución, al momento de cargarse en memoria y al momento de referenciar a esas funciones, ¿sí? El sistema operativo se encarga de hacer el linking de manera dinámica, hacer que mi programa, mi proceso, termine apuntando a la imagen en memoria que tiene esa biblioteca de funciones que se enlazan en realidad en forma dinámica. Y si no están cargadas en ese momento, se cargan en ese momento y se enlazan, ¿sí? Entonces ahí el binding no se da en tiempo de carga, se da en tiempo de ejecución directamente. Muy bien. Bueno, esto vamos a adelantar acá. Mi CPU entonces, si supongamos que hay algún programa que cree que se carga con la dirección de memoria 0, lo que hace es manda a pedir a la memoria una determinada dirección de memoria, ¿sí?
pero es interceptado ese pedido en realidad pasa por la unidad de manejo de memoria, lo que llamamos MMU, y esta MMU, si por ejemplo tiene un registro base, lo que hace es toma ese valor de registro base, le suma el valor lógico, la dirección de memoria lógica, y esa es la dirección física a la cual se accede a memoria. ¿Está bien? El programa cree que está ejecutando la dirección de memoria 0, pero en realidad está ejecutando a partir de una dirección de memoria, según lo que diga el registro base. O según lo que diga algún otro mecanismo para hacer esa traducción de dirección lógica a dirección física. Como esquema simple se podría considerar que la MMU me da, de mínima, digamos, un registro base, que vamos a llamar, dice acá, registro de reubicación. Y eso lo que permite es que mi programa se cargue en cualquier lugar, cargando el registro, modificando el registro de reubicación cada vez que ejecuta. ¿Sí? O sea, algo así. Mi programa cree que accede a la dirección de memoria 346, pero el registro de reubicación, que maneja la MMU, dice que mi programa se cargó en la dirección de memoria 14.000. Por lo tanto, creyendo acceder a la dirección de memoria lógica 346, en realidad se está accediendo a la dirección de memoria 14.346, ¿sí? Porque la MMU se encarga de hacer esta traducción de dirección lógica a dirección física. Esto lo que hablamos de Dynamic Link. Muy bien. Estas slides, de alguna manera, estos temas ya lo vimos. Pero vamos a repasarlo rápido. Dice, la memoria principal soporta tanto al sistema operativo como a los procesos de usuario, ¿no? Y como la memoria en general es uno de los recursos que maneja el sistema, y como todos los recursos de alguna manera están limitados, ¿sí? Deben, dice, asignarse o alocarse de manera eficiente, ¿sí? La asignación de memoria contigua fue uno de los primeros métodos. ¿Qué significaba esto? Dividir la memoria en dos particiones, en dos espacios, ¿sí? Una parte para el sistema operativo y otra parte para los procesos de usuario, ¿sí? Para primero el entorno de programación para un proceso de usuario y en entornos de multiprogramación para varios procesos de usuario. El sistema operativo, por lo general residente en las direcciones más bajas de memoria, junto con el vector de interrupciones, y los procesos de usuario arriba del sistema operativo, en direcciones más altas, ¿sí? Y cada proceso, ¿sí? Cada programa que se ponía en ejecución, cada proceso, estaba cargado en memoria en forma contigua. Cuando ese proceso no ocupaba más memoria, la memoria siguiente se la ocupaba por otro proceso, ¿no? Y el registro de reubicación, ese registro que se podía considerar como un registro base, me decía dónde comenzaba el programa, y otro registro límite, me decía hasta dónde llegaba ese programa, qué tamaño tenía, ¿sí? Y como dice acá, la MMU, en el momento de ejecución, mapeaba las direcciones lógicas a direcciones físicas, ¿sí? Hacía este proceso que vemos ahí, ¿no? Le sumaba el registro de reubicación, de relocación a la dirección lógica para acceder a una dirección física. Bueno, este era el ejemplo que ya vimos. Dirección lógica tiene que ser menor o igual que el registro límite y se le suma el registro de reubicación para acceder a la memoria, ¿no? En caso de que se esté tratando de acceder más allá del límite, se produce un error, se produce una interrupción. En el esquema de administración de memorias variables, bueno, eso lo vimos, tenemos el sistema operativo cargado en algún lugar de la memoria y en otro lugar cargados los procesos. Las particiones se crean a medida que se cargan los procesos y cuando los procesos terminan, quedan huecos libres. Y estos huecos, a medida que los programas nacen y mueren, van apareciendo en distintos lugares, ¿no? El sistema operativo, como administra la memoria, tiene que saber, es responsable de mantener toda la información necesaria como para decir qué lugares están ocupados por los procesos, dónde comienzan y dónde terminan, y cuáles son los espacios que están quedando libres a medida que los procesos van terminando. Cuando terminó el proceso 8, dijo, este espacio que estaba ocupado, ahora está libre. Vino el proceso 9, dijo, bueno, vamos a asignarle una parte de ese espacio libre. Terminó el proceso 5 y le quedaron dos huecos separados, ¿sí? Entonces, esos huecos también constituyen espacios o particiones libres que el sistema operativo tiene que llevar en alguna estructura de datos un registro de eso. Cuando se quiere ejecutar un programa y hay más de un espacio libre,
¿sí? Esto lo habíamos mencionado. Se puede seleccionar el primer espacio libre que está disponible, que pueda contener al programa que se quiere poner en ejecución. Eso se llama first fit o primer ajuste. También se puede establecer otro criterio para la asignación de espacio y buscar el espacio o el hueco libre lo más chiquito posible, pero que pueda contener a este nuevo programa, ¿no? A este nuevo proceso. Entonces, ahí se sabe que va a entrar casi justo, y eso se considera como el mejor ajuste, el espacio que le calza mejor al proceso, ¿sí? Bueno, pero eso puede ser un efecto buscado, que es si sobra un poco de espacio, ese espacio va a ser súper chiquito. Esa es la idea, ¿no? Que sea muy chico. Otro criterio puede ser decir, no, asignarlo en el espacio, en el hueco, que sea más grande, de tal manera que, si no, como no va a ocupar todo, lo que sobra sirva para cargar otro programa, ¿no? Bien. En general, de estos métodos, el que se usa habitualmente es el first fit. Los sistemas operativos lo que tratan de hacer es resolver el problema rápido, ¿sí? No estar buscando en una lista y determinar cuál es el espacio donde sobre más o donde sobre menos, porque a veces se pasa mucho tiempo haciendo ese cálculo, determinando dónde sobra más o dónde sobra menos, y resulta que el proceso ejecuta durante 2 milisegundos y ya está. ¿Sí? Se perdió mucho tiempo buscándole el mejor lugar que en realidad lo ocupó durante 2 milisegundos, o 10 o 100. ¿Sí? Entonces, a veces, en lugar de buscar la mejor ubicación, es mejor hacer que ejecute ya y que termine pronto. Bueno, habíamos hablado de dos situaciones de fragmentación. La fragmentación primero hablamos de la fragmentación interna, que es un espacio de memoria que queda libre y no se puede utilizar dentro del espacio asignado. Y la fragmentación externa es la fragmentación que se produce fuera de las áreas asignadas a los procesos en espacio no contiguo. En estos casos son casos de fragmentación externa, ¿sí? La memoria libre está fragmentada, está dividida, no está contigua, ¿sí? Y quizás un proceso que sea más grande que este espacio y más grande que este también, pero más chico que la sumatoria de estos espacios, no pueda ejecutar. ¿Sí? ¿Cómo reducir la fragmentación externa? Bueno, esto ya lo había mencionado, mediante una técnica que se llama compactación. Bien. Y después llegamos acá. Después de pasar por la asignación de memoria simple y contigua, por la administración de memoria particionada, con particiones fijas, con su evolución, con particiones variables, llegamos a un nuevo esquema de administración de memoria que ya mencionamos en la clase anterior, que se llama paginación. Voy a pasar un poquito por arriba. Y la idea sería la siguiente. Como dijimos, la memoria física se divide en frames o marcos de página. Los programas se dividen en páginas. Y al momento de carga, el cargador dice, tengo que cargar 3 páginas de memoria porque mi programa tiene el tamaño de 3 páginas. Y tiene que buscar para eso 3 frames libres, que no necesariamente estén contiguos. Podrían estar contiguos o no. Y en base a dónde pone a las distintas páginas, construye una tabla de páginas, en donde en la entrada 0 de ese vector me dice en qué frame se encuentra la página 0. En la entrada 1, dónde se encuentra la página 1. Y así siguiendo, ¿sí? De tal manera que ahora, cuando la CPU quiere acceder a una dirección lógica, lo que hace la MMU es divide la dirección en un espacio que me dice cuál es la página y otro espacio, o un conjunto de bits que me dicen cuál es el número de página y otro conjunto de bits que me dice cuál es el desplazamiento dentro de esa página, ¿sí? Y lo que le interesa saber es esa página en qué frame se encuentra. Con ese número P, número de página, accede a la tabla de páginas, a la tabla de distribución de páginas, y de ahí obtiene el frame, ¿sí? Y vuelve a componer la dirección, y esta dirección se transforma en la dirección física, ¿sí? Esa es la manera de hacer la traducción, ¿sí? Eso es lo que hace una MMU que implementa paginación. Utiliza una tabla, llamada tabla de páginas, para hacer la traducción de dirección lógica a dirección física. ¿Quién construye esta tabla? La construye el loader, la construye un módulo del sistema operativo, al momento de carga del programa, ¿sí?
y después la usa la MMU en cada referencia a memoria. ¿Dónde se almacena la tabla de páginas? En memoria, en área del kernel. ¿Sí? Entonces, la CPU ahora, para poder acceder a memoria, a la memoria física, donde tiene que acceder, donde si la instrucción dice grabar algo, escribir algo, va a tener que ir a escribir a un determinado lugar en la memoria física. ¿Sí? Pero él no conoce la memoria física, sino conoce la dirección lógica, porque eso es lo que tiene el programa. Entonces, cuando envía esta dirección lógica a la CPU, la MMU se tiene que encargar de hacer la traducción. Para lo cual, toma esa dirección lógica, hace un acceso a memoria para hacer esta traducción, obtener el número de frame, y después hace otro acceso a memoria para ir y hacer lo que la CPU quería, que era leer un dato o era escribir un dato. ¿Sí? Por lo tanto, si un acceso a memoria en cualquier entorno o esquema de administración de memoria anterior me llevaba X cantidad de nanosegundos, ¿sí? 10 nanosegundos, bajo un esquema de paginación, lo que tenemos es que cada referencia en memoria se transforma en dos. Un acceso a la tabla de páginas para hacer la traducción y otro acceso para acceder al lugar de memoria físico correspondiente. Por lo tanto, si el acceso a memoria en sí lo consideramos mucho más lento que el acceso a un registro del procesador, esto echa por tierra toda la performance que pudimos haber agregado con todos los registros, ¿no? Porque ahora se requieren dos accesos a memoria por cada referencia a memoria. ¿Sí? Volvemos al ejemplo entonces y después hablamos de nuevo a esa ineficiencia que se da por el doble acceso. Tenemos un programa que tiene 4 páginas, siempre las páginas se enumeran desde 0. ¿Sí? Supongamos que cada página tiene un K o 2K, que son tamaños típicos de páginas. El tamaño de la página es determinado por la capacidad que tiene la MMU. La MMU dice yo trabajo con páginas de 2K o yo trabajo con páginas de 4K. ¿Sí? E incluso hay algunas MMU de algunos procesadores que soportan más de un tamaño de página. ¿Sí? Entonces, al momento de arranque del sistema operativo, setean la MMU para trabajar con un tamaño de página en particular. ¿Sí? Por ahí soportan 2K y 4K y dicen, bueno, quiero trabajar con tamaño de página de 4K. Al momento de boteo, entre las cosas que setean, inicializan el sistema, inicializando también la MMU con ese valor. Y a partir de ahí construye tabla de páginas de 4K. Entonces, el loader, al momento de cargar este programa, que tiene estas direcciones lógicas, ¿sí? Le asigna los frames que encuentra disponibles y carga a memoria. Para llevar una pista, un rastreo de dónde está cada cosa, ¿sí? Usan la tabla de páginas en principio. El loader es el encargado de resolver esto. Es decir, la página 0 está en el frame 1. La página 1 está en el frame 4. La página 2 en el 3. La página 3 en el 7. ¿Sí? Entonces, ahora en la memoria física ya no necesariamente ocupan un espacio contiguo. De hecho, aquí tengo la página 2 en direcciones más bajas que la página 1. ¿Sí? Se puede dar cualquier tipo de combinación acá, pueden estar en cualquier orden, en cualquier lugar, y eso se refleja en la tabla de páginas. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Tengo estas direcciones de memoria, ¿sí? Que tienen este contenido, y acá termina la primera página, acá la segunda, acá la tercera, acá la cuarta. ¿Sí? Y acá lo que me dice es dónde están las páginas. La 0 está en el frame 5. ¿Sí? La 1 en el 6 y así siguiendo, ¿no? Bueno, acá dice calculando la fragmentación interna dentro de un esquema de paginación. Bueno, esto es muy simple, ¿no? Si la página, por ejemplo, tiene 2K, o sea, 2048 bytes, y mi proceso tiene 72.766 bytes, bueno, esto significa que si yo divido 72 por 2K, lo que me da es 35 más un resto, y el resto es lo que me entra en la última página, o sea, son 36 páginas en total. 35 más una página, 35 páginas usadas en forma completa, más un espacio que está en la página siguiente. Las primeras 35 están totalmente ocupadas, la última página está ocupada hasta la posición 1086. Por lo tanto, había 2048 bytes disponibles, de los cuales está usando 1086.
toda la página, todo ese espacio de memoria está asignado todas esas páginas están asignadas de manera completa, incluso la última, pero en la última me está sobrando 962 bytes. Bueno, eso se interpreta como fragmentación interna, en paginación. Si lo que me sobra, lo que no se terminó de utilizar en la última página. El peor caso de fragmentación en ese caso sería un frame completo, o sea, 2048 bytes menos un byte, ¿sí? Porque ocupó casi todo menos un byte, ¿sí? En promedio, el nivel de ocupación va a ser la mitad del tamaño de un frame, es lo esperable, ¿sí? Si yo hago los frames más chicos, voy a tener menos fragmentación. Pero si hago frames, si mi sistema puede trabajar con 2K o 4K, y digo, bueno, para que no me sobre mucho, en lugar de trabajar con 4K, trabajo con 2K. Bueno, eso por un lado va a disminuir la fragmentación interna en la última página, pero lo que va a hacer es aumentar el tamaño de la tabla de páginas, porque ahora cada entrada de la tabla de páginas, en lugar de hacer referencia a 4K, va a hacer referencia a 2K, ¿sí? Porque estamos tomando tamaños de página más pequeños, ¿no? Con lo cual ahorro por un lado con el tema de la fragmentación, pero se me incrementa el tamaño de la página, ¿no? Bien. Acá dice Solaris. Bueno, Solaris es un sistema operativo que corre sobre distintos procesadores, pero originalmente corría sobre los procesadores que se llaman Spark. Y esos procesadores Spark tienen su MMU seteable y configurable para trabajar con distintos tamaños de página, ¿sí? Con 4K y 4 megas, ¿sí? Tamaño importante. Bien. Los frames, bueno, acá vimos, cuando miramos acá, que al momento de carga, estas páginas se cargaron en distintos frames. Estos que están marcados en celeste están libres, ¿sí? Otro proceso, cuando quiera ponerse en ejecución, va a poner sus páginas en ese lugar y cada proceso va a tener su propia tabla de páginas, ¿no? Bien. El sistema operativo es responsable de saber cuáles son los frames que están libres, ¿sí? En todo momento. Entonces acá dice, tiene que saber antes de asignar y después de asignar, ¿no? Después de cargar un proceso. Acá dice, tengo un nuevo proceso, tiene las páginas y hay que cargarlo en algún lugar. Y la 0 se cargó en la 14, la 1 en la 3 y así siguiendo, ¿no? Entonces, así es como me queda después de la asignación. ¿Cómo se implementa la tabla de páginas? Bueno, cada proceso tiene su propia tabla de páginas. Es necesario, y la tabla de páginas se maneja en memoria. Entonces, es necesario que el hardware provea una especie de registro base adicional, pero este registro base no dice dónde comienza el programa, sino que dice dónde comienza la tabla de páginas, ¿sí? Entonces es un registro base a la tabla de páginas. Y después tenemos otro registro que me da la longitud de la tabla de páginas, que de alguna manera me está indicando el límite de la tabla de páginas, ¿sí? Y eso forma acá parte del contexto del proceso, ¿sí? Cada vez que se requiere acceder a la memoria, como hay que hacer una traducción, se accede según el valor del registro base a una tabla de páginas para hacer la traducción. Y una vez hecha la traducción, se obtiene la dirección física y se accede a esa dirección física. Por eso dice que ahora toda referencia, todo acceso a un dato o toda referencia, todo acceso a una instrucción requiere de 2 accesos a memoria. Y eso sería malo, ¿no? Sería medio pésimo, porque me degradaría la performance en general a la mitad, ¿sí? O incrementaría al doble los tiempos, a eso me refiero, ¿sí? Mala performance. Para solucionar ese problema, se creó una especie de memoria caché, ¿sí? Pero que es un componente de hardware, que tiene una inteligencia particular, ¿sí? Porque está implementado con algo que tiene esa inteligencia particular que se llama memoria asociativa. A ver, no sé, vamos a mirar acá, en otro ejemplo. Supongamos que la CPU dice, toma esta dirección, quiero acceder a esta dirección lógica, la MMU toma esto, dice, este es el número de página,
y accede a esta memoria, ¿no? A este lugar. Y compone la dirección física con la cual termina accediendo a la memoria. Usa el número de página como un subíndice. Ahora bien, para evitar el doble acceso, que ocasiona eso, el acceder a la tabla de páginas, se usa una memoria asociativa en donde se guarda el número de página y el número de frame. El número de página y el número de frame. ¿Sí? Entonces, se busca acá cuál es la página a la cual se quiere acceder y se obtiene el número de frame. Lo que pasa es que si acá se hace una búsqueda secuencial, ¿sí? A ver, ¿esta es la página que busco? No. ¿Esta es la página que busco? No. ¿Esta es la página que busco? Sí. Ah, este es el número de frame. ¿Sí? Si se hace una búsqueda secuencial, esto va de mal en peor, digamos, ¿no? Porque hay que al buscar secuencialmente tengo todavía más accesos. Entonces se usa una memoria que recibe el nombre de memoria asociativa que tiene por hardware la característica de hacer una búsqueda en paralelo. Básicamente se dice quiero el número de página y en un solo ciclo de memoria me dice, ah, está el frame. ¿Sí? Esa sería la idea de la memoria asociativa. Esta memoria asociativa es como un caché de la tabla de páginas, en fondo, que al principio está vacío. Entonces, cuando se quiere acceder a la página 0, supongamos, no se sabe en qué frame está. Entonces hay que acceder a la memoria, hay que acceder físicamente a la tabla de páginas. Y dice, ah, la página 0 está en el frame 14. Entonces, eso se carga en la memoria asociativa, de tal manera que la siguiente referencia, que por ahí cae también en la página 0, ya no tiene que acceder a la tabla de páginas porque lo encuentra en esta memoria asociativa, lo encuentra en este caché. Y la respuesta, por supuesto, es muchísimo más rápido. Cuando se utiliza un caché, como en este caso, que no se llama en sí caché, sino se llama Translation Look Aside Buffer, ¿sí? Es un buffer en donde ahí se realiza la traducción, ¿sí? Se supone que cada vez que se busca algo, la gran mayoría de las veces se encuentra en ese caché, se encuentra en esta memoria asociativa. Porque si se buscan 100 veces y se encuentra solo una vez, la eficiencia del caché se dice que es del 1%. En cambio, si se busca 100 veces y se lo encuentra 99 veces, la eficiencia del caché es del 99%. Un caché que no esté más arriba del 95, 96, incluso 98%, es un caché que no tiene sentido, ¿sí? Ahora, cuando mi programa viene ejecutando instrucciones que están en una página, ¿sí? Que tiene 2K la página, hay un montón de instrucciones que están ahí. O sea, cada vez que se busca una instrucción que está en esa página, quizás la primera instrucción que se buscó, la referencia a qué frame se encontraba, no estaba en la memoria caché. ¿Sí? No estaba en la memoria asociativa. Pero al hacerse la primera referencia, se buscó en la tabla de páginas y se cargó la memoria asociativa. La segunda referencia, la tercera, la cuarta, la quinta y todas las demás, ¿sí? van a usar la información que se encuentra en la memoria asociativa. Por lo tanto, no van a tener un doble acceso a memoria, ¿sí? Si el tiempo de acceso a esta memoria, que es despreciable, ¿sí? Que es muy, muy rápida, lo que se busca se encuentra casi permanentemente en la memoria asociativa, la eficiencia del caché va a ser muy alta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la paginación con este hardware? Que me permiten tener una tabla, ¿sí? Que actúa como buffer para las búsquedas. Entonces, tenemos la dirección lógica, que se divide en página y desplazamiento. Con el número de páginas se accede. En realidad se accede a la TLB y en un instante, en un ciclo, me dice, no está. Si no está, se dice que se produjo un miss, ¿sí? Miss es un no encontrado. No encontró. ¿Sí? Entonces, como no encontró, tiene que acceder a la tabla de páginas. De ahí saca el número de frame y el desplazamiento y accede a la memoria física. En el primer acceso seguramente se produce un doble acceso. En la segunda dirección lógica con la cual se quiere acceder, haciendo referencia a la misma página, ¿sí? Ya lo encuentra en la memoria asociativa. Cuando se encuentra algo en la memoria asociativa, se dice que se ha producido un hit, se ha producido un hit o un éxito en la búsqueda, ¿sí?
acá lo llama TLB hit. Y ese hit hace que, sin acceder a la memoria principal, solamente a la memoria asociativa, se logre obtener la dirección física. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando hablamos de paginación, tenemos que tener en cuenta el costo que tiene el acceso doble a la memoria, que algunas veces tenemos efectivamente el acceso doble y algunas veces tenemos un acceso único gracias al uso de la memoria asociativa. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo que se llama el tiempo de acceso efectivo. Tiempo de acceso efectivo a memoria cuando se trabaja con paginación, sería el nombre completo o el título completo de esto. Entonces, la tasa de éxito, el hit ratio, ¿sí?, es el porcentaje de las veces que un número de páginas se encuentra en la memoria asociativa. ¿Sí? Si esa tasa de éxito es del 80%, bueno, significa que el 80% de las veces que buscamos un número de página se lo encontró en la memoria asociativa. Por lo tanto, el complemento, el 20% no se lo encontró. Entonces dice, supongamos que un acceso a memoria lleva 10 milisegundos. ¿Sí? Bueno, si lleva 10 milisegundos, lo que tenemos es que si tratamos de acceder a una dirección de memoria que está en una página y esa página ya se conoce en qué frame está porque esa información está en la memoria asociativa, el tiempo que va a tomar es prácticamente esos 10 nanosegundos, porque vamos a tener un único acceso a memoria. ¿Sí? El otro acceso a la memoria asociativa es insignificante. ¿Sí? Por eso acá ni lo considero. Pero si no se encuentra en la memoria asociativa, no se encuentra en la TLB, ¿sí?, se van a necesitar dos accesos. Por lo tanto, se van a necesitar 20 nanosegundos, porque dijimos que un acceso a memoria lleva 10 nanosegundos. Si la tasa de éxito, que sería un valor que yo podría obtener, digamos, es del 80%, acá tengo que el 0.8, el 80% de las veces, el acceso es 10 nanosegundos. Y el 20% restante es de 20 nanosegundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo de acceso efectivo? Es un promedio ponderado entre el 10 y el 20. ¿Sí? Ponderado por la tasa de éxito y por la tasa de fracaso, por los hit ratio y por el miss ratio. ¿Sí? El 80% de las veces se accede en 10 nanosegundos, perdón. El 20% de las veces se hace un doble acceso, por lo tanto eso tarda 20 nanosegundos. ¿Sí? Esta expresión termina dándome 12 nanosegundos. ¿Sí? Este es un promedio ponderado. Por lo tanto, fíjense que como se encuentra muchas veces lo que se busca, como la tasa de éxito es elevada, bastante elevada, bueno, es de un 80%, bueno, en lugar de tardarse 10 nanosegundos, que sería el caso ideal, ahora se tarda 12 nanosegundos. ¿Sí? Hay un decremento en la performance, pero por ahí no es tan significativa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que muestra el ejemplo considerando esta tasa de éxito que en realidad no se considera buena. ¿Sí? Y a pesar de que no se considera buena, bueno, tenemos un decremento en el rendimiento de un 20%. ¿Sí? Por eso acá, yendo a algo más realista, se espera que la tasa de éxito sea del 99%. Y en ese caso, si calculamos el tiempo de acceso efectivo a memoria en un entorno de paginación, ¿sí?, tendríamos 0,99 por 10 más 0.01 por 20. Y eso nos daría 10.1 nanosegundos. Por lo tanto, ahí sí vemos que tenemos también una demora adicional, pero esa demora adicional solo representa un 1% del tiempo que teníamos antes, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Tiempo de acceso efectivo podría haber algún ejercicio que mida esto, ¿no? Que les pida esto, que le dé los datos y le diga, bueno,
a partir de estos datos, ¿cuál es el tiempo de acceso efectivo, ¿no? Por lo cual tendrían que aplicar la fórmula. Bueno, protección de memoria. Básicamente sería esto, ¿no? La protección de memoria sería de alguna manera agregarle más información a la tabla de páginas, ¿sí? Para que diga si, digamos, esta página, acá tenemos 6 páginas, ¿sí? Desde la página 0 hasta la página 5. Pero el espacio de memoria que se le asignó a la tabla de páginas puede ser un poco mayor, ¿sí? Supongamos que en ese espacio que tiene la tabla de páginas se podría interpretar como que hay más páginas, ¿sí? Porque hay más espacio. Entonces lo que hay que hacer es ese espacio asignado para la tabla de páginas, de alguna manera marcar que son páginas que no existen, ¿sí? Entonces acá dice, la página 0 se encuentra en el frame 2, la página 1 en el 3, y así siguiendo. La página 5 en el frame 9, pero página 6 no hay. Por lo tanto, si en algún momento hay una dirección de memoria que apunta a la página 6, es una referencia inválida. Lo mismo para la página 7, ¿sí? Esa información puede estar cargada, formar parte de la tabla de páginas, de tal manera que la MMU, al hacer la traducción, ¿sí?, se encuentre con que la página 6, no solo que este 0 está mal, sino que además está marcada como una referencia no válida. ¿Ok? Esa sería la idea. Páginas compartidas. ¿Cómo hacemos para que las páginas sean compartidas? Digamos, en paginación, ¿cómo sería? Fíjense. Supongamos que tenemos procesos que ocupan funciones de biblioteca, ¿sí? libc1, libc2, libc3, con un montón de funciones. Y por supuesto el código en sí del proceso, ¿no? Proceso 1, proceso 2, proceso 3. Cada proceso tiene su propia tabla de páginas, ¿sí? Está el celeste en celeste, el gris en gris, el blanco en blanco, ¿sí? Cada proceso tiene su propia tabla de páginas. Por lo tanto, cada proceso debería apuntar a su código desde la tabla de páginas. Pero resulta que hay funciones, ¿sí? En este caso son funciones de librería, que acá lo llama 1, 2, 3, 4, que son usadas por todos los procesos, ¿sí? Entonces, la idea sería que el sistema detecte esto, ¿sí? Y como estas librerías son compartidas, las páginas usadas por estas librerías, ¿sí?, son las mismas. O sea, se cargan en memoria una sola vez y todas las tablas de páginas apuntan al mismo frame. Fíjense que el frame 3 está referenciado en todas las tablas de páginas. El 4, el 6 y el 1 también. ¿Está? Esa sería una manera de que se puedan compartir páginas, que no se cargue una página compartida justamente más de una vez, sino que las tablas de distribución de páginas de cada proceso apunten a los mismos lugares. Lo que no se muestra acá, pero debería mostrarse, es que de alguna manera el sistema tiene que tener referencia. Por ejemplo, este frame, el frame 1, está siendo referenciada por 1, 2, 3 tablas de páginas. De tal manera que si este proceso, el proceso 3, muere, termina, esta referencia ya no es válida. Por lo tanto, ahora la página 3, ¿sí?, está siendo referenciada solamente desde 2 tablas de páginas. Cuando este otro proceso termine, bueno, ya no va a estar referenciada por 2 tablas de páginas, sino solamente por 1. Y si este otro proceso también termina, bueno, este frame, la página alojada en este frame, ya no va a ser referenciada. Por lo tanto, se podría eliminar de la memoria, ¿sí?, recién ahí, no antes. Por más que estos procesos, los primeros procesos que estaban usando esa página terminen, si hay todavía otro que lo está usando, ese frame no tiene que considerarse libre, sino que tiene que seguir estando asignado. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a hacer un intervalo. Son las 20:15, seguimos 20:35, si les parece.
Muy bien.